A propósito de la explicación que estaba dando doña Susana Gotró sobre el asunto del sector eléctrico y lo de la Punta Catalina y la posibilidad de su privatización, yo quiero simplemente recordar algo que se relaciona con la decisión que tomó el presidente Luis Abinader de designar a César Sánchez como coordinador de una comisión dentro del Ministerio de Energía y Minas que se va a encargar de diseñar los términos de referencia para un proceso de licitación pública internacional a los fines de contratar los servicios de operación y mantenimiento OIM de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Yo había dicho ayer que eso estaba programado, eso estaba dentro del plan, o no del plan, sino de todo el proyecto de construcción de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Luego se iba a contratar una empresa internacional que se iba a encargar de la operación y mantenimiento. Las autoridades pasadas decidieron no contratar directamente una empresa de operación y mantenimiento, sino que lo que hicieron fue establecer un acuerdo de mantenimiento multianual y asesoría de operación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina con la General Electric, la empresa norteamericana General Electric, porque esa empresa fue la que fabricó los 2 turbogeneradores de esa planta. Ese acuerdo, que se hizo amparado en la ley 340-06, la ley de contrataciones públicas, y que no se hizo una licitación abierta porque se utilizó el recurso dentro de esa misma ley de proveedor único. ¿Por qué proveedor único? Porque si fue la misma empresa que fabricó los turbogeneradores, bueno, pues ¿qué empresa superaría al mismo fabricante para poder darle mantenimiento a esos turbogeneradores? Entonces, por eso se hizo de manera directa. Ese acuerdo fue firmado el día, creo que el 14, debió ser el 14 el 14 de enero del año 2020. Y se firmó ahí en la sede de la CDE con los representantes de General Electric, en un acto que contó con la presencia de la embajadora de Estados Unidos, doña Robin Bernstein. Fue un acto cerrado, luego se publicó en los medios de comunicación. 14 de enero de 2020 se firmó un acuerdo para la operación, para el mantenimiento multianual y asesoría de operación de la CTPC, la Central Termoeléctrica Punta Catalina, por un valor de $19.6 millones y una extensión de 9 años. O sea, durante 9 años ese contrato ha de estar vigente, y el valor a invertir por el Estado o por la propia planta sería de $19.6 millones. Repito, eso se firmó en enero de este año y se trató de un proceso que pudiéramos calificar de tan transparente que, fíjense que hasta la embajadora norteamericana fue. No creo que la embajadora de Estados Unidos se preste a asistir a actos de esa naturaleza, si no es porque se tiene la seguridad de que lo que se hizo más o menos claro, y además tratándose de una empresa norteamericana. Y ustedes saben que los embajadores, principalmente de Estados Unidos, son unos promotores permanentes de los negocios de las empresas de su nación en el exterior. Eso por un lado, porque ahora sí se va a hacer un proceso de licitación para la operación y mantenimiento de esa planta en manos de César Sánchez, que, repito, no solo se trata de una persona con altísima calidad profesional en materia energética, sino también una persona que fue vicepresidente ejecutivo de la CDEE durante el gobierno de Hipólito Mejía, y que también fue miembro de la comisión que hizo la evaluación aquella del proceso de licitación de Punta Catalina, así como Celso Marrancini, que hoy día fue designado también director ejecutivo sin disfrute de sueldo, director ejecutivo del gabinete eléctrico del gobierno del presidente Luis Abinader. Tanto Celso como César Sánchez fueron miembros de esa comisión de evaluación de la licitación de la Central Termoeléctrica Punta Catalina, lo cual entonces hace también pone de manifiesto el hecho de que el gobierno actual, independientemente de las críticas que se hacen en términos políticos en época de campaña política, se llega al Estado, a la administración del Estado, y entonces ya en la administración del Estado se van aclarando, ya sea con palabras o con hechos, algunas cosas que en su momento simplemente fueron criticadas de manera extraordinaria, y ahora vemos entonces cómo terminan siendo legitimadas, no con intenciones inadecuadas, sino terminan siendo legitimadas porque
originalmente eran actos con ánimo de legítimo, pero que en el fragor de la campaña política, pues bueno, se producen declaraciones políticas. Ahora no se pueden producir declaraciones políticas, ahora se producen declaraciones oficiales de parte de quien está en el gobierno y hace pocos meses estaba en la oposición. Lo otro es con relación a lo de la privatización de activos o ventas de activos del Estado. Miren, en el presupuesto del próximo año 2021, el Poder Ejecutivo incluyó una partida o una estimación de ingresos por el orden de los 89 mil millones de pesos que provendrían de los recursos que va a generar o que ha de generar la venta de activos del Estado al sector privado. Entonces, cuando se habla de la venta de activos del Estado al sector privado, ahí puede estar la central termoeléctrica Punta Catalina, como puede estar también el 61% de acciones que tiene el Estado en la generadora de electricidad de Jejaina, o puede estar el 50% de acciones que tiene el Estado en la generadora de electricidad Eje Itabo, el 50% de acciones que tiene el Estado en la empresa Molinos de Lozama, o el 50% que tiene el Estado también en la empresa en la empresa tabacalera, que fue privatizada y que ahora es una empresa, o sea, capitalizada y que ahora es una empresa mixta. Que en el caso de esa empresa cigarrillera, que antes era la tabacalera, esa empresa fue anunciado por el presidente Danilo Medina hace años que iba a ser, que el Estado se iba a despojar de sus acciones en esa empresa, pero finalmente no se consumó eso, no sé qué pasó, y entonces eso también está en proceso. Bien pudiera desarrollarse o realizarse ahora esa operación, o las acciones que tengo entendido que tiene el Estado en la propiedad de Falcondo, la minera Falcondo. Creo que el Estado es dueño de una participación accionaria no alta, pero sí es accionista de Falcondo. O el 51% de acciones que tiene el Estado en la empresa Refinería Dominicana de Petróleo. Recuerden que tiene una sociedad con PDVSA de Venezuela. PDVSA tiene el 49% y el Estado Dominicano es propietario del 51%. O sea, hay una cantidad importante de empresas que, aunque estén bajo la administración del sector privado, son de capital mixto, donde el Estado es accionista y entonces el sector privado, como accionista, aún siendo minoritario, aparece como administrador, que es lo ideal. O sea, cuando el Estado dominicano constituye o tiene una empresa mixta de capital privado y estatal, lo ideal es que sea el sector privado que administre, que tenga la administración, porque aquí hay unos pseudo nacionalistas que dicen, no, pero ¿cómo puede ser posible? No, señor, es que el Estado no está para administrar empresas. Sin embargo, no necesariamente es positivo el hecho de que el Estado se despoje de activos de su propiedad si esos activos son generadores de riqueza de manera permanente. O sea, si tú tienes una empresa de capital mixto que le está generando ganancias al Estado, y esas ganancias son debidamente auditadas y debidamente verificadas, y esas ganancias son entregadas al Estado, a las que le corresponden, entonces el Estado pasa a ser un beneficiario importante, porque fíjense que las empresas operan de la siguiente manera. La empresa opera, tiene sus gastos operativos y todo, entonces luego hace una evaluación de sus ganancias. Cuando terminan sus ganancias, dice, bueno, mira, este año nos ganamos 100 millones de pesos. Muy bien, o 100 millones de pesos. Bueno, por esos 100 millones de pesos, el Estado, sin ser accionista, recibe 26 millones de pesos, es decir, 28, creo que son ahora 28 millones de pesos, que es el 28% de impuestos sobre la renta que ya está establecido. O sea, que el Estado de por sí, como Estado, a través del impuesto sobre la renta, es accionista de todas las empresas del país, porque todas las empresas del país, 100% privadas, tienen que darle un 26% de sus ganancias al Estado dominicano, que es el impuesto sobre la renta. Si encima de eso esa empresa el Estado tiene participación accionaria en esa empresa, pues de los 74 o 72 millones que todavía quedan, entonces al Estado le toca la mitad. Entonces recibiría 26 millones de pesos de impuestos sobre la renta más 36 millones de pesos que correspondiente al 50% de la ganancia neta fuera de impuestos que obtuvo la empresa. Y entonces el socio privado se quedaría con 36
millones. O sea que ahí estamos hablando de que el Estado, en ese escenario que estoy poniendo de ejemplo, el Estado se lleva 2/3 de la ganancia en vez de llevarse solamente la mitad. ¿Por qué? Porque cobrando adelante, como quiera, recibe el 26% de impuestos sobre la renta. Entonces no es malo el negocio para el Estado cuando es accionista de una empresa que opera y que genera ganancias. En el caso de la central termoeléctrica Punta Catalina, yo, que es 100% estatal, yo puedo en principio expresar mi oposición a que sea privatizada parcialmente, tal vez en este primer año, segundo año, porque el Estado necesita obtener algunos beneficios de esa planta que van más allá del beneficio económico de lo que pueda generar en términos de ganancias, sino el beneficio que puede obtener de vender la energía incluso más barata de lo que la tendría que vender si esa empresa fuera al sector privado, porque antes de esa empresa ir al sector privado, esa generadora, tendría que firmarse un contrato de compra y venta de energía con las distribuidoras, donde se establezca ahí una estimación o un precio por kilovatio hora que garantice una recuperación de inversión en un tiempo determinado. Entonces, si está en manos del Estado, ponga usted que el Estado en una circunstancia determinada puede decir, bueno, vamos a venderle energía a la distribuidora a costo. Y si esa planta vende a un costo, produce a un costo de 4 centavos de dólar el kilovatio hora, por ejemplo, por poner un ejemplo, entonces podemos venderle en determinado momento a la distribuidora a ese precio, porque tal vez hay una situación de crisis y de que la empresa no puede. Pero si se va a privatizar, antes de privatizarla hay que hacer un contrato de compra y venta donde se establezca un precio por kilovatio hora que incluya no solo el costo de operación de la planta, no solo la estimación de prorrateo en términos de años de la recuperación de lo que se va a invertir o de lo que invertiría el socio privado, sino entonces también la ganancia adicional que ha de esperar el sector privado, aparte de de la recuperación de inversión. Entonces habría que poner el precio en 8 centavos de dólar o 9 centavos de dólar o 10 centavos de dólar para hacerla rentable y atractiva para el sector privado. O sea que es un poco más complejo, más complicado el proceso. Sin embargo, tomando en cuenta que las empresas que están hoy día en manos del sector privado y de las cuales el Estado es socio, ofrecen o dejan buenas ganancias para el Estado, lo más conveniente si fueran a privatizar algún activo de eso sería que privatizaran a Punta Catalina, porque Punta Catalina es 100% estatal y bien el Estado pudiera quedarse con un 50% o con un 60% y pasarle la administración al sector privado y que el sector privado entonces se encargue de su administración y de recuperar su inversión. Pero en el mismo momento que comienza a recuperar su inversión, el Estado pudiera recibir de parte del sector privado, si pusiera a disposición del sector privado el 50% de esa planta, por lo menos, señores, por lo menos $1,200 millones. Y $1,200 millones son más o menos esos 89,000 millones de pesos que se estima de ingresos adicionales de parte del gobierno en el presupuesto del año 2021. O sea que, aunque se diga que no está en la lista o que no se prevé que vayan a venderse a Punta Catalina, no es que se vaya a vender, pero posiblemente sea capitalizada una parte de ella, tal vez un 40, un 50 o un 60%. Y eso no es necesariamente negativo, porque el Estado como quiera seguiría ganando dinero y seguiría siendo dueño o codueño de esa importante obra energética.